Inversionistas, ¿cómo están? Estoy muy emocionado porque tenemos a una invitada de lujo y saben que nos gusta mucho el tema de bienes raíces, pero desafortunadamente yo no soy experto en el tema, les he compartido la experiencia que tengo, pero hoy tenemos a alguien que tiene muchísima más experiencia en ese tema que yo, Lucelia Cho de Nova Rise Latino. La verdad estoy muy emocionado por esta colaboración, pero vamos a empezar por lo primero, Lucelia, ¿cómo estás? Muy bien, súper contenta y honrada de estar aquí en el día de hoy, así que muchas gracias por tenerme. No, pues bienvenida. El tema de hoy, Lucelia, va a ser inversiones en bienes raíces en Estados Unidos, que es tu expertise, y algo de en México que voy a ir compartiendo lo que conozco. Y me gustaría partir de lo más sencillo. En general, en bienes raíces, a veces es difícil para una persona promedio que tiene un ingreso relativamente bajo pensar en comprar un inmueble. Dices, oye, pues un inmueble más baratito que veas en $50,000, a lo mejor en México 1,000,000 de pesos, es algo que no es fácil de conseguir. Y tal vez la persona diga, pues la verdad es que yo no tengo manera de juntar ese dinero ahorita, no sé si para mí sea posible comprar un inmueble. Aquí en México se habla mucho de que a lo mejor ya ni va a poder nunca comprar una casa, pero yo te preguntaría, Lucelia, ¿es realmente algo que todos pueden hacer, comprar un inmueble en algún punto de su vida? ¿Y cuál sería la manera más fácil de hacerlo? Sobre todo para alguien pues, que no tiene mucho dinero. Bueno, yo diría que en el caso de Estados Unidos, comprar un inmueble es relativamente fácil, mucho más fácil de lo que uno cree, porque en este país ofrecen muchos programas de financiación. De hecho, existen programas en donde uno puede comprar casas con tan solamente el 3% de inicial. Claro que dependiendo de la persona que se está sintonizando en el día de hoy, ese tipo de programas están disponibles para la gente que reside en Estados Unidos legalmente. Entonces, si eres una de las personas que tiene poca fuente de ingreso, pero que tu sueño es poder tener una casa, sea para tú vivir o sea para comenzar con una inversión que te genere algo de dinero pasivamente, esas son una de las maneras de financiar una propiedad de la manera más sencilla posible. Claro, en el canal hablamos de otras estrategias mucho más creativas y a veces me parte el corazón decir que solamente se aplica eso en Estados Unidos porque tiene que ver mucho con el uso de las tarjetas de crédito. Ahora, yo sé que hay muchas personas como que tienen una manera de ver las tarjetas de crédito con una visión como que bien diabólica, ¿no? Que las tarjetas de crédito son malísimas, son horribles, pero siempre me gusta explicar mucho el tema de las deudas buenas y las deudas malas. Las tarjetas de crédito en sí no tienen personalidad, no son ni diabólicas, no son ni angelicales, ninguna de las dos. Es el uso que le da al usuario lo que determina la función de esa tarjeta, si va a ser una deuda que te va a arruinar o si va a ser una deuda que te va a ayudar a crecer. En el caso de nosotros, hablamos del uso de las tarjetas de crédito como una deuda buena, es decir, utilizas ese dinero, que mucho de esos hoy en día lo puedes tener libres de intereses por un cierto periodo promocional, sea de 6, 12, a veces hasta 18 meses, y si tienes mucha suerte, puedes conseguirla hasta por 24 meses. Y mucha gente utiliza ese dinero para dar ese down payment, para dar esa inicial. Puede ser el 3% e inclusive si tienes un muy buen historial crediticio, puedes hasta dar el 25% de inicial, la cual aumentaría el rendimiento de tu inversión. Y voy a pausar ahí porque si no, esto se puede alargar. No, y nos vamos a alargar mucho porque va a estar bueno. Pero fíjate, yo estoy seguro que algunas de las personas que te siguen, si no es que muchas, son de México. Estoy seguro que ya te han preguntado, oye, Lucelia, ¿puedo yo como mexicano invertir en inmuebles en Estados Unidos? ¿Qué les diría a esas personas? Sí, de verdad que sí pueden, pero requeriría un poquito más de estrategia. Obviamente, como mencioné, esos planes de financiación no están como que tan fácilmente disponibles para personas que invierten internacionalmente. Y de esa manera, una vez que tú entiendas en el punto en el que estás parado, entonces tienes que analizar cuáles son tus opciones. Una opción es ir directamente con prestamistas que se especializan en trabajar con inversionistas internacionales. Claro que en el tema del enganche, por ser inversionista internacional, van a requerir que pongas una inicial mucho más alta, generalmente es del 40 o el 45% adelante. Pero considerando esa opción a poner tanto dinero de tu bolsillo, yo creo que 45% todavía es una opción viable. La otra es simplemente trabajando con un socio, si tienes algún familiar en el que tú puedes confiar y que tú sepas que tiene buena práctica en los negocios, pueden combinar capital junto con crédito. Entonces, tu socio puede tener un buen historial crediticio, la cual te permite acceder a esa entrada con menos capital invertido y tú pones el resto. Entonces, son cosas que se pueden negociar.
La otra opción es una opción que es todavía aún mucho más larga, que es generando un historial crediticio, pero de negocios, porque aquí en Estados Unidos mantienen las dos bien separadas. Entonces está el personal, que se rige por los tres buros de crédito, el Experian, Equifax y TransUnion, y es basado en el FICO score, ¿no? En español le escriben FICO. Y está el historial crediticio de negocios, el más popular, lo lleva el buró que se llama el Dun & Bradstreet. Entonces lo que pueden hacer es que una vez que ustedes construyen ese historial crediticio de negocio, pueden utilizar ese historial para comprar propiedades y de hecho tienden a aprobar un capital más grande por ser un historial crediticio de negocio. Sin embargo, esa ruta, vamos a decirlo así, es mucho más larga, requiere más de experiencia de tu parte y como que más manejo, más gestión, de tal manera que poco a poco lo vayas a hacer creciendo. Las primeras dos son, vamos a decir, como que las más rápidas, entre comillas, por decirlo así. Oye, ahorita al inicio, creo que antes de empezar la grabación mencionabas que el lenguaje de los bienes raíces es algo global, porque realmente muchas de las técnicas de los análisis van a aplicar en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? En México, en otros lugares. A mí me gustaría saber tu perspectiva como experta inmobiliaria en Estados Unidos. ¿Qué rendimiento, Lucelian, se puede obtener al invertir en bienes raíces en Estados Unidos? El tema de los rendimientos, de hecho, cuando vi esa pregunta, como que me dejaste pensando, ¿no? Porque el tema de los rendimientos va mucho más allá que un simple porcentaje, va acorde con las necesidades de inversión de cada quien. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir que tú fácilmente hoy en día, aún con toda la bulla que está sucediendo, que si las tasas están caras y todo lo demás, que tú todavía puedes conseguir una propiedad que te dé un rendimiento de hasta un 30%. Sin embargo, ese tipo de propiedades va a tener una entrada relativamente baja para tú penetrar ese mercado, pero en temas de gestión y administración de la renta del inquilino va a requerir mucho trabajo de tu parte. Si tienes la experiencia, tienes el equipo, ¿por qué no? Puedes obtenerlo de esa manera. Pero si estás buscando algo que sea un poquito más estable, por decirlo así, entonces es como el tema del costo de oportunidad. Entonces tienes que escoger qué quieres hacer con ese dinero. ¿Estás dispuesto a lidiar con ese trabajón a cambio de un 30% de retorno? O sea, ¿en realidad vale la pena para ti ese número? ¿O prefieres irte por algo un poquito más estable que te dé menos de retorno? Y también en el tema de retorno también tienes que definir retorno en base a qué. ¿Estamos hablando de retorno en plusvalía a largo plazo, 10, 20, 30 años? ¿O estamos hablando de retorno inmediato a través del flujo de caja? Porque esas son otras cosas que uno tiene que también decidir desde el principio antes de meterse. En mi caso, yo prefiero ir por algo que me dé un poquito de ambos. ¿Por qué? Porque ya lo he intentado todo. He intentado entrar por propiedades que tienen una entrada muy baja, que dan un retorno muy alto, pero al final del día el dolor de cabeza, las llamadas de teléfono, todo el día manejar un equipo, no vale la pena para mí. Yo estoy en esa posición en el que quiero tener cierta cantidad de rendimiento mensual, saber que me está entrando algo por si acaso, por si alguna emergencia, pero mi enfoque se da más en las plusvalías. Y de hecho, así, a través de los años, es como yo me he logrado expandir. Dejo que la propiedad se quede ahí unos 2, 3 años y obviamente los que compraron justamente antes de la pandemia, pues están sentados encima de un nido de oro porque según lo que yo averigüé, creo que era o el 16 o el 19.6% de plusvalía que se dio en un periodo de menos de 2 años. Entonces, las personas que llegaron a comprar antes de esa fecha o inclusive mucho antes, estamos hablando de que fácilmente pueden extraer la liquidez de esa propiedad y colocar un down payment de 25% fácil. Y mientras más alto el down payment que pones, más va a ser el rendimiento del flujo de caja, pero también dependiendo de los planes que tiene uno con ese dinero, uno decide, ¿de verdad me conviene poner ese 25% o prefiero ponerle un 20% y el restante 5% a lo mejor lo utilizo para invertir en la bolsa de valores? También es una vía muy apta. Entonces, para responder tu pregunta, la versión corta, el rendimiento puede ir entre a un 7%, si sabes cómo estás haciendo la cosa, hasta un 30%, pero ese rendimiento tiene un precio. ¿Cuál va a ser el precio tuyo? ¿Quieres tranquilidad a cambio de un poquito menos de ganancia o prefieres bastante ganancia, pero tienes que estar ahí constantemente en el grinder, como dice, dándole todos los días? Oye, Lucía, pues para alguien que nos escucha y escucha a lo mejor hasta un 30%, me imagino que eso es anual o es a lo largo de todo el proyecto, pero Bueno, independientemente de eso, es sí, anual. Esos anual. números lo hablamos de una manera anual aquí en este país. Sí.
Entonces, me imagino que ahí es como un cierto tipo de flipping, a lo mejor una propiedad que está muy dañada y por eso mencionas que es mucho trabajo en lo que la arreglas, la vendes, o qué inmueble en específico te podría dar un rendimiento así. Bueno, flipping es una manera, aunque yo no soy muy fanática del flipping por el tema eso de los impuestos, ¿no? Entonces, al igual que en la bolsa de valores, cuando tú haces flipping, entra el tema de los capital gains. Entonces, si entras un flipping y tienes la propiedad bajo tu nombre por un año y un día, ya obviamente los impuestos en base a las ganancias después de vender la propiedad bajan. Pero la mayoría de los flippers no pueden esperar un año y un día. Claro. Generalmente uno trata de hacer un flipping dentro de 6 meses, a veces hasta 9 meses máximo, y salen de esa propiedad inmediatamente. Cuando yo hablo de las propiedades del 30%, estoy hablando de zonas en lo que le refieren como working class, que son gente de clase obrera para abajo. La Ok. entrada es relativamente baja, se puede conseguir propiedades inclusive hasta por $60,000, que yo sé que muchos, sobre todo en este país, se les hace muy difícil creer eso, en especial con los precios de hoy en día, pero Sí. para el que sabe en dónde buscar y en las zonas en dónde buscar, es posible encontrar eso. Pero recuerda, $60,000 por una propiedad quiere decir que está en una X cantidad de zonas o en un tipo de zona y por ende también atrae a cierta clase de inquilinos que no necesariamente es malo porque mucha gente, o sea, todos necesitamos un hogar en donde vivir. Sin embargo, tú tienes la capacidad de manejar ese tipo de inquilinos o tienes el equipo, si no necesariamente lo tienes que manejar tú, pero recuerda que al tener un equipo que te ayuda a manejar ese tipo de inquilinos, igual tú tienes que terminar manejando el equipo. Entonces, como que tú lo delegas, pero no te desconectas al 100% de estar ahí la mayor cantidad de las veces. Entonces, a eso es que me refiero con un rendimiento del 30%. Excelente. Entonces ya hablamos de dos componentes, la plusvalía y las rentas. Y yo estoy muy de acuerdo contigo en que la plusvalía a veces es algo muy alto, casi siempre hasta superior a las rentas. Se habla por ahí, yo he escuchado, oye, la plusvalía va a ser igual a la inflación, a lo que está la inflación va a subir tu inmueble. Yo la verdad es que no he visto eso, Lucía, no sé si estés de acuerdo, pero a mí personalmente los inmuebles que he comprado han tenido muchísimo más plusvalía que la inflación promedio de ese periodo. Pero tú cómo la ves, ¿es cierto que los inmuebles nada más suben la inflación? Pues por el tiempo que yo estoy invirtiendo, en mi experiencia, sí. Ahora, si conllevamos estos números a los 70, 80, entonces la historia puede ser muy diferente. Y por eso en ese entonces convenía más tener una cuenta de ahorro, ya que los bancos pues ofrecían más dinero para que la gente mantuviese su dinero. Y yo creo que eso es un concepto que como que se quedó marcado, impregnado en la memoria de nuestros familiares, pero como que nunca se ajustó a la realidad de hoy en día. En ese entonces nos enseñaban, oh, que es bueno ahorrar, es bueno ahorrar. Claro, era bueno ahorrar porque los bancos te dan un rendimiento mucho más alto que las inversiones. Pero hoy en día la historia es al revés. Bueno, no sé en México, pero las tasas de intereses que ofrecen los bancos hoy en día no llegan ni al 1%. Es como que deprimente esos números. Entonces, combinas eso más la inflación, que lo que hace es eliminar el valor de tu dinero, como que ¿por qué no invertir? ¿Por qué dejarlo ahí y ver que tu dinero pierda valor cada día más? Entonces, basado en los últimos años que he estado invirtiendo, yo diría que, por lo menos en Estados Unidos, las ganancias que te dan en bienes raíces siempre han excedido las tasas inflacionarias de este país. Sí, fíjate, en México es un poco distinto porque sobre todo nada más ahorita las tasas de interés que te da un banco van por el 10%, pero es algo atípico y la realidad es que a veces andan en el 4, en el 5, entonces ahí sí cambia la cosa. Es un momento muy raro, la verdad, y pues lo andamos aprovechando muy bien, pero sabemos que en el tema de los inmuebles es un rendimiento más constante, ¿no? Que puede ir subiendo con el paso del tiempo, que la renta a lo mejor la ajustan con la inflación también, y estos momentos temporales donde los bancos pagan bien, como no van a durar para siempre, yo sigo viendo muy viable la opción de inmuebles ahorita, que el flujo vaya creciendo y que sea algo probablemente para toda la vida, ¿no? Pero te quería preguntar respecto al tipo de inmueble. Muchas veces hablamos del habitacional, ¿no? Departamentos, casas, pero sabemos que también se puede invertir, por ejemplo, en locales comerciales o en México hay mucha industria, entonces hay naves industriales, ¿no? Bodegas para toda la producción que hay. Pero específicamente hablando de lo habitacional y los locales comerciales, que sé que en Estados Unidos hay mucho de los dos. ¿Qué es más rentable? O sea, comprar un local en un shopping plaza y rentarlo, o comprar un departamento y rentarlo, un multifamily, ¿qué es lo que más te gusta a ti en inmuebles? Bueno, todo depende de la estrategia de cada quien y si la persona en realidad sabe cómo manejar ciertas propiedades. Yo personalmente prefiero invertir en inmuebles caseros, lo que son los hogares, los que son los single family homes. Y la pandemia recientemente me comprobó eso, porque al final del día,
cuando empezaron todos los lockdowns, ¿qué hicieron las personas que vivían en los apartamentos que yo tenía? Querían irse, yo quiero una casa, quiero un patio donde mis hijos puedan correr libremente y así no tengan hijos, no importa, quieren tener la flexibilidad de tener más espacio y no tener el vecino montado encima de cada quien. Entonces, a largo plazo, vamos a decir que es una inversión casi que recession proof. La analogía más cercana que tengo son las casas funerarias, ¿no? Porque independientemente si hay guerra, no hay guerra, la economía está bien o está mal, la gente eventualmente Sí. pasa al otro mundo, por decirlo así, y esos Todo bien, servicios todo bien. siempre son necesarios. Entonces, yo me voy por esa vía, es un poquito más lenta. Para algunos diría que es hasta un dolor de cabeza porque estás manejando varias propiedades separadas. Ahora, si tu estrategia es generar la mayor cantidad de dinero a corto plazo, y cuando digo a corto plazo estamos hablando de 5 años o menos, porque tú tienes tu estrategia de salida, quieres entrar, te encanta trabajar, eres una persona creativa, no te puedes quedar quieta y siempre tienes que estar remodelando y haciendo todo. Estoy diciendo que los locales comerciales podrían ser tu avenida, porque ahí tú entras, haces todo el proyecto, lo pones bien bonito, le agregas valor, buscas el inquilino apropiado, porque esa es la otra con los locales comerciales. No se lo puedes rentar a cualquier persona. Tú, como inversionista, también estás como que cumpliendo con el rol de matchmaker, ¿no? De asegurarte que todos los negocios se complementen entre ellos. Entonces, por ejemplo, si tú vas a un Home Depot, muy probable que en ese mismo shopping center vas a ver a un Best Bath Beyond o a un Target, cualquier otro negocio que complemente ese tipo de local, y lo más probable es que vas a ver un café, un salón de hacer uñas y también vas a ver un supermercado, porque la Sí. idea es que tú le estás tratando de hacer la vida más conveniente a ese comprador. O sea, si ellos van allá a Home Depot a comprar algo, tú quieres asegurarte que ellos se sigan quedando en esa área y seguir gastando dinero, en pocas palabras. Entonces, que hagan el mercado en este otro local que está acá y a lo mejor dicen, ay, a mí se me olvidó algo de Target, quiero comprar unas cortinas nuevas, entonces déjame entrar Sí. por ahí y mientras estoy esperando que me den mi orden de pintura, por ahí voy a hacerme las uñas y así espero, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de eso? El propósito es ayudar a la sobrevivencia de los negocios que están rentando de ti, porque ¿qué pasa? No es cuestión de que, oh, yo te rento a ti el negocio y tú me tienes que pagar la renta al final del mes, porque si tus negocios no son exitosos o no logran adquirir ganancias durante el tiempo que ellos están ahí, eso se traduce en pérdidas para ti. Entonces, como que va un poquito más allá cuando se trata de administrar negocios comerciales. Sin embargo, es algo que te da una entrada de dinero mucho más alta, mucho más rápido, bastante cash flow, pero estás dispuesto a estar haciendo eso cada 5 años. Si eres una de las personas que se dedica y vive y respira y se apasiona bastante por las bienes raíces y eso es todo lo que tú quieres hacer, pues la vía comercial es la tuya. Pero si eres una persona que tiene su trabajo, tiene su carrera, tienes una familia, estás muy cómodo, en realidad la inversión inmobiliaria es como que tu plan de jubilación, es dinero que tú estás acumulando por si acaso en alguna experiencia, pues irte por la vía de los single family homes, las casas unifamiliares o inversiones más pequeñas, de tal manera que no consuman tanto de tu tiempo, pero tú sabes que al pasar de los años estás adquiriendo algo más de plusvalía. Entonces, en mi caso, yo prefiero ir por la segunda porque tenemos otros negocios que administrar y esa es como que mi happy medium, por decirlo así. Aunque sí he intentado los otros y simplemente decidí que no valía la pena mi tiempo. Oye, eso es bien importante. Muchos piensan que van a entrar a bienes raíces y va a ser totalmente pasivo, ya nunca voy a hacer nada, de nada voy a cobrar la renta, pero porque nos platicas, sí requiere algo de gestión o un equipo que lo tienes que gestionar al equipo, como mencionabas. Me gustó mucho esa analogía. Y te iba a Sí, preguntar respecto, sí, dime. no, inclusive iba a decir que a pesar de ser pasivo, nunca termina siendo pasivo, porque también está la parte de la contaduría, que es muy importante. Y si es algo que no se hace bien desde el principio, em, Sí. tienes muchas pérdidas en los impuestos. Y eso es algo que yo aprendí a las malas también. Sí, el tema de los impuestos está muy bueno y en México es muy complejo también. Oye, hablando del tema de la gestión, si alguien dice, yo sí quiero eliminar la gestión, y por ahí vi que en la Bolsa de Valores hay un instrumento que se llama Real Estate Investment Trust, conocidos como los REITs, en México se le conoce como fibras, que es, vaya, la versión mexicana. ¿Qué opinas tú de eso, Lucela? Imagino que alguna vez lo llegaste a ver y dijiste, ¿será que esto me conviene? ¿O por qué mejor comprar propiedades directamente contra los REITs que ya se administran por sí solos y están muy diversificados? Pues los REITs tienen bastantes beneficios. Por ejemplo, si eres una persona que está apenas empezando a explorar el tema de las inversiones y no tienes mucho capital o capaz eres recién graduado universitario o capaz todavía sigues en la universidad pero tienes un trabajo a medio tiempo y pues tienes un dinerito extra,
Eso es una muy buena herramienta para empezar a meterte por ahí. De hecho, yo invierto en un solo tipo de REITs. Yo no lo hago a través de la bolsa de valores, sino que lo hago a través de una plataforma llamada Fundraise. Y la razón por la cual me gusta mucho Fundraise es que ellos mensualmente generan un reporte. Y en ese reporte no es que te lanzan unos números y ya, porque a veces yo opino que ese tipo de reportes que también lo ofrecen en la bolsa de valores puede ser un poquito complejo para una persona que está empezando, como que no está escrito en un lenguaje simple. En cambio, cuando tú lees un reporte de Fundraise, te explican todo desde cero hasta la parte más avanzada. Bueno, entonces empiezan con un poquito de números, pero luego te dicen, mira, nosotros decidimos invertir en esta área porque tiene centros comerciales o porque tiene buenas escuelas o porque estamos viendo que empresas como FedEx o Amazon construyeron su warehouse en esta zona. Entonces, como que te explica un poquito de lo fundamental y no solamente lo que es táctico, porque al final del día la mayoría de las personas entienden mejor el concepto fundamental. Ya lo táctico es para alguien que ya tiene bastante experiencia, que sabe cómo sacar los números. Entonces, para resumir, es una muy buena herramienta para las personas que lo hacen educadamente. Es una buena manera de invertir en bienes raíces con una entrada baja de dinero. Y si eres de las personas que tienen bastante capital, también es una buena manera de invertir en bienes raíces, asumiendo que escoges el REIT correcto, obviamente, porque te da esa flexibilidad de no tener que estar encima de eso, no tener que estar manejando un equipo de personas, estar contestando llamadas, porque obviamente las plataformas o esos centros que se encargan de manejar ese tipo de inversiones lo hacen todo por ti, obviamente a cambio de un fee, a cambio de una tarifa, pero al final del día es como que tú estás comprando tu paz mental. Fíjate que está interesante el tema y veo algo que no tienen los REITs, fíjate, y es el tema del apalancamiento, que he visto que muchas veces, tú mencionabas ahorita al inicio, oye, en Estados Unidos desde un 3% a lo mejor puedes comprar un inmueble, con tu primer inmueble. En México a lo mejor ponle tú, hay una opción del 5%, del 10%, pero pues es bien poquito respecto a lo que vale el inmueble, no es un porcentaje bajo. Entonces, ¿qué tal con un apalancamiento, empezar comprando un inmueble y luego a lo mejor con el mismo flujo que te genera, con la misma plusvalía? Que tú estás ganando todo eso. O sea, si tú compras un inmueble y das el 10% de enganche, pues tú cobras el 100% de la renta. No es como que el banco le tienes que dar el 90 y tú te quedas el 10, cobras el 100%. O si hay una plusvalía, toda esa plusvalía es para ti, no es para el banco, porque tu deuda, por lo menos en México, es a plazo fijo, a tasa fija, y es una cierta cantidad. Si el inmueble vale más o vale menos, al banco no le importa, tú le pagas lo que le debes, nada más ni nada menos. Antes, olvídate, subía con la inflación la deuda y eran deudas impagables, pero eso ya lo quitaron. Entonces, ¿cómo ves tú el tema del apalancamiento, Luzel? ¿Es algo que tú utilizas, algo que recomiendas, o es algo muy peligroso, a lo mejor porque es una deuda para invertir en inmuebles? Pues mi opinión es, si tú no sabes manejar las deudas, ni siquiera consideres el apalancamiento, porque las deudas son una herramienta o un arma de doble filo. Te puede ayudar mucho a crecer, pero así, instantáneamente, pero también te puede arruinar de esta manera. Entonces, antes de ni siquiera pasar por el concepto o pensar o imaginarte, oh, ¿será que es buena idea apalancarme, sí o no? Primero trata de entender en dónde estás situado. ¿Eres cómodo manejando deudas? Y si no sabes, pues prueba con una tarjeta de crédito fácil, sencillo, compra algo. Un ejemplo muy claro que yo agarro, en vez de ir al supermercado o pagar la gasolina en efectivo, simplemente cambia ese hábito y págalo con la tarjeta de crédito. Y ve si tú puedes tener esa disciplina de pagar esa tarjeta mensualmente todo el tiempo, o puede que caigas en la tentación de decir, bueno, tengo esta tarjeta de crédito, pero ahora me sobró esta cantidad de dinero, entre comillas. Mejor me voy de shopping, mejor me voy a comprar, I don't know, esa chaqueta que a mí tanto me llamaba la atención, o esos sneakers bien bonitos que se lo estoy viendo a todos los influencers en Instagram. Entonces, primero evaluarte. No necesariamente, eso no quiere decir que haya algo malo en ti, pero primero te tienes que conocer, ¿no? Entonces, si tú ves que todavía te cuesta manejar un poquito esa tentación, entonces empecemos trabajando por ahí hasta que puedas amaestrarlo. Y una vez que logras hacerlo, entonces puedes explorar el concepto de apalancamiento. Eh, yo soy súper fanática de hacerlo porque si no, uno es que puede comprar casas que cada 30, 40 años, entonces de aquí a que yo compre la segunda casa ya tendré 70, la cual no está nada mal si eso es lo que a ti te da paz. Hay personas que prefieren comprar todo en efectivo y simplemente no lidiar con una deuda, ni intereses, ni nada de ese estilo. Pero en mi caso es como que, ¿por qué yo tengo que esperar hasta esa fecha si tengo una herramienta disponible hoy en día y la sé manejar? Ahora, en el tema de apalancamiento que me dijiste hace ratico, en el tema de la bolsa de valores,
todo tiene que ver también con la creatividad. Yo sí diría que en la bolsa de valores también puedes utilizar un poquito de apalancamiento, no necesariamente a través del capital que te puedan prestar en las aplicaciones, como por ejemplo Robinhood, o no sé si en México también prestan on margin, creo que Sí, es lo que le dicen. sí, Pero sí. volvemos al tema de las tarjetas de crédito. Uno puede extraer dinero líquido de las tarjetas de crédito del 0% y esa es una manera de apalancarte tanto en las inversiones inmobiliarias como en la bolsa de valores. Entonces, todo va a la estrategia que tú puedas implementar de una manera que te dé tranquilidad al final del día. Entonces, yo sí soy bien fanática de eso, pero al mismo tiempo también estoy 100% encima de eso todo el tiempo porque un pasito mal, ya estamos hablando de o 20% de intereses si estás utilizando las tarjetas de crédito, o estamos hablando de un foreclosure, que es un problema mucho más grande. Entonces, disciplina ante todo. Oye, está muy padre eso de que puedes sacar dinero a la tarjeta de crédito y luego invertirlo en otro lado al 0%. En México es complicado, apenas que tener una muy buena promoción, pero que ahí siempre te cobran una comisión y eso mata todo. Pero si encuentran la promoción, yo lo veo muy viable hasta para invertirlo en renta fija, no en algo que te pague poquito y luego lo regresas sin riesgo o con riesgo bajo. Está muy interesante la estrategia. Hablando del tema de apalancamiento, quiero hablar sobre la tasa de interés, Lucía, que ahorita sé que en Estados Unidos anda un poco alta, 6, la di en el 7%. Yo, por ejemplo, compré un inmueble en México. Aquí las tasas son muy altas y encontré la tasa más baja que existe, yo creo, en el mercado actualmente. 7,9% es lo que yo pago. Aquí no es raro ver del 11, el 12%, lo cual hace que sea difícil, ¿no? Que tú te apalanques y de la renta a lo mejor pagues la mayoría del crédito. Pero con el 7,9 dije, bueno, pues ya de perdida no está tan mal. Pero, por ejemplo, si tú ahorita te ofrecieran un crédito para comprar un inmueble y te dan la tasa, no sé en cuánto, de 6,5, es algo viable para a lo mejor rentarlo y de ahí que se pague. Yo leí un libro hace mucho, tal vez lo has visto, el Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Que te decía, genera activos no pasivos y los inmuebles te puedes apalancar y la misma renta paga el crédito. ¿Eso es real o no? Sí, sí, completamente. De hecho, ese es como que el fundamento en la que nos basamos en Novavice Latino. Una pregunta que siempre hace la gente es, oh, es buen momento para comprar, ¿no? Entonces, porque o las casas están caras. Eso dijeron antes de la pandemia. Y ahorita, 2 años después, muchos estarían diciendo que hubiesen comprado antes de la pandemia. Entonces ahora el nuevo dilema es que ahora tienes las casas caras, pero que también tienes las tasas de intereses caros. Entonces yo creo que todo eso es noise, como le dicen acá en Estados Unidos. Ujú. Porque al final del día, si tú tienes tus fundamentos correctos, no importa si la casa está 19% más caro. Obviamente uno quisiera comprar 19% más barato, pero la realidad de la historia es que ya tú no puedes retroceder el tiempo 2 años atrás para poder comprar la casa en el momento apropiado. Lo mismo sucede con la tasa de intereses. Tú no le puedes decir a la Reserva Federal, oye, dame un descuento del 5% para yo poder comprar una casa al 2% de interés. Lamentablemente eso no se da. Entonces, lo que uno puede hacer es simplemente ver qué puede controlar y qué puede uno hacer para sacarle mejor provecho a la situación actual. Y lo bonito de aquí, por lo menos en este país, en Estados Unidos, es que no todo es para siempre. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que tú conseguiste la casa adecuada con el precio, bueno, un poquito más caro, pero no es que como que lo caro del mundo. Sacaste tus cálculos, hiciste todo tu análisis y la casa está en el precio correcto y tienes esta tasa de interés, vamos a decir, al 7%, pero estudiaste el mercado y has notado que a lo largo de los años las rentas se han ido ajustando a la inflación de tal manera de que no importa qué tanto siga aumentando la propiedad, el aumento en las rentas todavía te está generando ganancia. Ok, entonces sabes que no dejes esa oportunidad pasar, cómprale una buena vez. Puede que no te guste la tasa de interés del 7%, pero nosotros no sabemos qué puede pasar el año que viene, o el año siguiente, o dentro de 3 años. La economía puede volver a caer. A lo mejor la Reserva Federal vuelve a tomar medidas para bajar las tasas, como lo hicieron tal cual durante la pandemia. Bajaron las tasas hasta casi llegar a cero y la gente prácticamente estaba comprando propiedades con dinero regalado, porque vas a decir que un 2% en una hipoteca, esto, Sí, por sí. favor, es, uff, regalado. Ojalá muchos países pudieran tener esa flexibilidad, pero no la hay, ¿no? Entonces, cuando la haya, el mejor momento es aprovecharlo y siempre tener una estrategia de salida. Entonces, si tú dices, oh, a mí no me gusta esta tasa de interés en 7 años, plantéate una estrategia de salida entre 3 a 5 años. Monitorea el mercado de qué está sucediendo entre 3 a 5 años. Puede que la tasa baje y si baje,
todavía te conviene tener esa propiedad, y si te conviene, pues bueno, dale una vez, sácale un refinanciamiento, baja esa tasa de interés y al mismo tiempo aprovechas para extraer la liquidez para que te puedas comprar otra casa. Eso es lo que yo generalmente le digo a todos los seguidores que tenemos en el canal, y obviamente compartiéndolo contigo también. Oye, y eso está muy padre porque fíjate que yo eso lo hice en México. En México también se puede. Hice un refinanciamiento donde me bajaron la tasa y me regresaron algo de dinero. Llevaba poquito con el crédito, entonces no fue tanto la verdad, pero si lo extiendo más, lo puedo volver a hacer y otra vez. La verdad es que es algo maravilloso que muchos me decían, oye, Mario, eso en México no se puede. No, pues sí se puede. Yo lo hice, sí se puede también. Entonces es buscar la creatividad. Por eso me gusta mucho ese tipo de colaboraciones, porque a veces estamos cerrados. No, es que nada más en Estados Unidos se puede y solo así. Pero la verdad es que de repente también en México yo veo opciones que se pueden también hacer, nada más es buscar la manera. Quisiera hablar un poquito del tema de los impuestos. Ahorita mencionabas, el flipping no me gusta tanto porque son operaciones a muy corto plazo y se puede pagar más impuestos. Pero ¿cómo funciona el tema de los impuestos en las inversiones que tú haces en bienes raíces? ¿O porque dices que es mucho mejor que el flipping? Pues el Código Fiscal de Estados Unidos está escrito de una manera que incentiva a los inversionistas inmobiliarios. No recuerdo exactamente la flecha, pero fue una acta que crearon 40, 50 años, no, de verdad que no recuerdo la fecha exacta, pero esa acta la crearon con el propósito de crear más viviendas para la gente, porque en ese momento había como que un shortage, no había suficiente casa, no había suficiente lugar, más que todo por el flujo de migraciones que estaba entrando a este país. Entonces esa acta todavía sigue vigente hoy en día. Y eso es lo que hacen la mayoría de los inversionistas que son bien grandes. Y cuando estoy hablando de grandes, no solamente estoy hablando de constructoras, sino que también estoy hablando de los mismos bancos o inversionistas grandes como BlackRock, que entran de una vez y empiezan a comprar lotes y lotes de tierra porque el código fiscal les da muchos beneficios. Entre ellos, obviamente, está la depreciación de la propiedad, que te permite una X cantidad de años para depreciar la propiedad en todo el tiempo. Te permite vender las propiedades a ganancia, pero puedes posponer los impuestos si compras una propiedad de igual o mayor valor. Entonces, de una manera u otra, es como que el mismo código fiscal te está forzando a crecer, no te permite ir para atrás. Y si quieres ir para atrás, pues ahí está tu penalidad con los impuestos. Y por esa razón es que yo en realidad prefiero más invertir en inmuebles que en la bolsa de valores. Obviamente la bolsa de valores también trae otros beneficios, pero para una persona que está en mi situación me conviene mucho más que eso. Entonces, por ejemplo, si eres una persona que genera bastante ingreso activo, es decir, recibes un salario alto, también te conviene más invertir en los inmuebles, porque cuando tú inviertes en inmuebles y creas una entidad legal correctamente hecha por un buen equipo de poder, por un buen contador y un buen abogado, tú puedes incluir todos los gastos que están relacionados con esa propiedad debajo de esa entidad legal, la cual reduce los impuestos a pagar al final del año. Y eso es una pregunta muy común que me hacen muchas personas, porque me dicen, bueno, pero ¿cuál es el propósito de crear esa entidad legal si yo también puedo deducirlo bajo mi nombre? Sí, está correcto, tú puedes deducir esos gastos de la propiedad bajo tu nombre, pero ¿sabes qué pasa? Eso es lo que mucha gente no sabe, es que el Código Fiscal te da como que un cierto cap, un cierto límite. Entonces, si tú ganas en tu salario activo, o sea, ordinario, el ordinary income, como le dicen acá, después de cierto monto, como que esos gastos están limitados a un cierto punto. Entonces, puede, por darte un número, si tú tuviste un complejo de, vamos a decir que una casa de 4 familias, y tú en ese año, en los gastos, le diste unos $20,000. Entonces, entre los 20,000 no solamente estamos hablando de los gastos de operación, estamos hablando de impuestos de propiedad y obviamente los mismos intereses de la hipoteca que los puedes deducir. Em, Cuando tú estás sacando esos impuestos bajo tu ingreso personal, esos 20,000 no lo puedes sacar al 100%. Te lo reducen, vamos a decir, para simplificar las matemáticas, un 10,000. Entonces estamos diciendo que tienes unos 10,000 extras que estás botando por ahí, que no le estás sacando Desperdicio. provecho, que lo estás desperdiciando, y eso al final del día se traduce en dinero en tu bolsillo también. Dinero que te puede rendir, costo de oportunidad una vez más, dinero que tú puedes utilizar para dedicarlo a otras cosas, inversiones, construir memorias con tu familia, lo que sea. Entonces por eso siempre digo que ante todo, lo importante es tener una buena estrategia. Y la estrategia va más allá de estudiar el mercado, sino que también una estrategia legal, una estrategia con un buen contador de cómo proteger tu dinero. Y así tú no tengas una entrada muy alta hoy en día,
la idea es que si te estás metiendo en este negocio es porque tú anticipas crecer bastante. Entonces, ¿por qué esperar a cuando venga la IRS a tocarte las puertas y decir, oye, hiciste todo esto mal, y luego tienes que echar para atrás y arreglar todo, cuando en realidad ya puedes arreglar todo desde un principio, hacerlo bien, dejar eso en el pasado y simplemente enfocarte en el crecimiento de tu portafolio? Oro molido lo que nos acabas de decir, Lucelia, y la verdad es que todo eso es totalmente aplicable a México, y yo lo estoy haciendo y conozco personas que lo hacen, comprar y vender y posterior al pago de los impuestos, eso es totalmente viable, es algo que realmente muchas personas no saben que existe y que lo pueden aprovechar, o sea, y hasta el nivel de una pequeña casita y la vendí y compré una un poquito más grande y así te la vas llevando, favorece mucho el hábito de la reinversión, se me hace muy noble eso, porque tu capital ahí sí crece y crece rápido, porque todo lo estás reinvirtiendo para postergar el impuesto y a lo mejor lo haces por el resto de tu vida y quién sabe, a lo mejor cuando falleces y el impuesto se salva o lo donas. Yo he visto estrategias muy Aquí buenas, lo ¿no? puedes De pasar a transferencia de tus hijos riqueza. y hasta Claro. creo que 3 generaciones más, o sea, Y el ya. impuesto nunca se paga Ujú, exactamente. legalmente. Fíjate qué Sí. chulada, ¿no? Es una maravilla. Ujú. Oye, Lucele, hablando del tema de construcción, sabemos que hay muchos constructores que venden un inmueble y lo tienen que vender mucho más caro de sus costos para tener una ganancia, ¿no? Un margen a lo mejor del 20, del 30%, no se me hace descabellado por lo menos en México. Pero será mejor entonces, Lucele, si alguien tiene el capital, en vez de comprar un inmueble que ya existe, porque mejor no comprar el terreno y construirlo tú mismo? O pagarle a un arquitecto, ingeniero que lo construya por ti. ¿No es más rentable eso? Pues por lo que tengo entendido, eso es la práctica más popular en Latinoamérica. Yo quiero comprar mi Sí, terreno y construir la casa de mis sueños y hacerlo como yo quiera. sí. Pero en mi experiencia en Estados Unidos eso no es rentable para una persona que construye una o dos casas. Es rentable si eres una compañía constructora. Estamos hablando de que estás comprando lotes de tierra en gran descuento y lotes de materiales en gran descuento. Y también puedes tener personas en tu payroll en el que tú le puedes pagar constantemente y puedes deducir los pagos que tú le estás pagando a ese equipo. Pero cuando estás haciendo uno o dos proyectos, en realidad no vale la pena comprar un terreno porque la mano de obra en Estados Unidos es muy caro. Muy cara, ¿verdad? Es Sí. esa es una de las grandes razones por la cual tenemos mucha gente, no solo de Latinoamérica, sino de todas partes del mundo que vienen a Estados Unidos para mejorar su calidad de vida y mandar plata para su casa. Entonces esa misma lógica se aplica en la construcción. Entonces al final del día te sale más bien mucho más caro construir una casa desde cero que comprar una que estuvo construida hace unos años, cuando la mano de obra estaba un poquito más barata, y lo único que puedes hacer es invertirle unos 20, 30 mil, hasta 50 mil dólares en arreglos cosméticos. Y digo cosméticos y hago énfasis en cosméticos porque he escuchado también de casos que la gente se lanza a la aventura y compra esa casa que está a punto de caerse y bueno, una renovación completa que Lo termina saliéndote estructural. más cara que comprar una casa Sí. nueva. Entonces, esa tampoco es la idea. Renovaciones cosméticas, estoy hablando de cambiarle los gabinetes de la cocina, darle un toque de pintura al frente para que sea más bonito, ponerle unas buenas plantitas, cambiar las llaves de agua, o sea, cositas así que son sencillas, pero que ayuda a elevar bastante el valor de la propiedad. Y lo mejor de todo eso es que por lo menos en Estados Unidos también existen financiación al 0%. Uno fácilmente puede ir a Home Depot, aplicar para una tarjeta de crédito que te da financiación hasta de 24 meses con ellos, todo al 0% y puedes comprar la cantidad de materiales necesarias que tú necesitas para esa renovación. Y considero yo que independientemente si estás haciendo flipping o no, 2 años es suficiente para tú sacar esa ganancia y pagar esa deuda sin necesidad de estar preocupándote por la tasa de interés. Y eso también aplica en México, fíjate, la tarjeta de Home Depot, yo incluso no la he sacado, pero sí me la han ofrecido, voy muy seguido, ahí me gusta la tienda, y Uy, es sí, lo para mejor, aprovechar, deberías comprar los aprovechar. materiales, meses sin intereses, es una chulada. Y fíjate, aquí encontré una pepita de oro, diría yo, porque es una diferencia muy importante. En Estados Unidos tienen las tasas bajas y se pueden aprovechar del apalancamiento mucho más fácil, pero por otro lado tienen la mano de obra muy cara, entonces ahí, como tú dices, no es rentable construir por cuenta propia, pero en México tenemos lo contrario, tasas altas y una mano de obra muy barata. Yo he visto cómo aquí sí puede ser muy viable en México contratar a alguien y que la construya, pero porque la mano de obra es muy barata. Dos perspectivas diferentes, pero vean cómo cada quien tiene lo bueno y puede aprovechar lo bueno de cada país para invertir al final en bienes raíces de alguna u otra manera y seguir obteniendo buenos rendimientos. Yo te quería preguntar entonces, Lucelia, ¿qué es lo que tú buscas cuando compras un inmueble? ¿Lo estás comprando con la idea de venderlo más caro en el futuro o la estás comprando con la idea de rentarlo y tener el flujo para siempre? Yo sé que mencionas que querías como un balance, pero en general, ¿qué le sugieres a una persona que va a comenzar? ¿Inversión patrimonial para rentar o inversión especulativa para venderlo más caro en el futuro si es que se puede? Pues yo en el momento que estoy en día aplico la estrategia a largo plazo. Como tú con la bolsa de valores, veo que tengo muchas responsabilidades como para estar
jugando a la ruleta rusa, por decirlo así. Y no es necesariamente algo malo, pero es como que, como dice el dicho, el que mucho hace, poco abarca. Entonces, yo no quiero hacer todo a medias, porque una cosa en este país que te puede agarrar bien feo son las demandas. Entonces, ponte que yo me meta a estar haciendo flipping con todas las casas. Entonces todo lo hago rápido y todo bien, y de repente se cae un gabinete y le pisa a alguien. ¿Qué fue esa ganancia en comparación con la demanda que yo voy a tener que pagar? Entonces, Sí. yo me voy por lo que me da tranquilidad y invierto a largo plazo. Entonces, me enfoco más en la plusvalía, aunque bueno, lo de largo plazo dependiendo de cómo las personas ven el concepto de largo plazo. Para mí, tener una casa a largo plazo es tenerla a 20, 30 años. Eso es prácticamente mi plan de jubilación. Sin embargo, los bienes raíces son tan versátiles que yo también puedo agarrar una inversión de largo plazo y puedo jugármelas a corto plazo también, que es en el caso de las refinanciaciones. Entonces, cada 3, 4 años yo evalúo lo que yo tengo y trato de extraerle. Y eso es algo que hago seguidamente. Y de hecho, durante la pandemia hice un refinanciamiento en un periodo relativamente corto y refinancié y saqué todas las propiedades antes de que empezaran a caer. Aunque, bueno, el tema esa de las caídas es relativamente muy poco en términos de porcentaje, porque en realidad yo Ya. no veo que el mercado se cayó. Yo lo que simplemente veo es que el mercado se desaceleró y dejó de crecer a la magnitud del que estaba creciendo durante la pandemia. Ahora, para aquellas personas que quieren estar más metidas en el negocio, y sacarle esa ganancia todos los años, porque a lo mejor de eso es lo que viven, de hacer flipping o construir casas, háganlo. Eso es lo que te está funcionando a ti. Pero lo que yo quiero dejar en claro es que no quiero que tus seguidores o los míos simplemente digan, oh, eso fue lo que dijo Omar, eso fue lo que dijo Lucela, entonces eso es lo correcto. No, estamos teniendo nosotros esta conversación para compartir puntos de vista, y en base a ese punto de vista, que la gente pueda sacar como que su conclusión y poder decir qué es lo que le funciona mejor a ellos. No, muy buenos consejos, me parecen muy acertados. Hay un debate muy grande, Lucelia, para la persona que está rentando una casa, está rentando su casa o su departamento y dice, ¿y si mejor la compro y dejo de, entre comillas, tirar el dinero a la basura? Es algo que en México se da mucho, ¿eh? No, si la renta es porque está tirando dinero a la basura, mejor la compras y algún día por lo menos va a ser tuya, aunque aquí la pagues al triple, porque los intereses son altos. Pero ¿tú qué opinas de eso? ¿Es mejor rentar tu casa e invertir la diferencia o mejor la compras y para qué pagar renta? Yo personalmente soy 100% pro a comprar casas para invertir y rentar en donde tú quieras vivir. Pero, ¿por qué es eso? Nosotros vivimos en Nueva York y la ciudad de Nueva York es muy, pero muy cara. Carísima. Sí. Entonces, para yo comprar la casa que yo quiero, o sea, estoy hablando de una casa donde yo le puedo construir un estudio de grabación, donde nadie me interrumpa, donde las cornetas de los camiones nunca entren. No, 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 no. Entonces, requeriría un nivel de capital grandísimo. Y eso es sin hablar del tiempo, porque en el estado de Nueva York entonces tienes que pedir permiso, porque si no pides los permisos de construcción, bueno, cruza los dedos que no te caiga una multa que Claro. termina costándote casi que lo que te puede costar una casa. Entonces, todos esos factores para mí como que no valen la pena. Y yo prefiero agarrar ese dinero, volviendo al tema del costo de oportunidad, agarrar 1,5 millones para comprar una propiedad que esté normal, porque ni siquiera que están los estándares de nosotros, todavía hay que meterle unos $500,000 en renovación. Entonces, comprar una propiedad en 1,5 millones, que yo tenga que meterle trabajo, o agarro esa capital y compro 3, 4, a veces hasta 5 casas, dependiendo de dónde la estás buscando, que me genere ingreso pasivo, que todos los meses estoy recibiendo dinero a la renta, que la hipoteca se está pagando solo. Para mí eso no tiene precio. Eh, el pagar renta no es el fin del mundo. El pagar renta no es botar dinero por la basura o por la ventana o por el inodoro, como lo quieran llamar, porque al final del día es como un trade, ¿no? Es un exchange. Tú estás pagando por el derecho de vivir en un lugar. Entonces, es un techo que tú estás recibiendo y que te permite dormir tranquilamente al final del día. No estás durmiendo en la calle a temperaturas bajo cero, porque hoy en día está súper frío hoy. Sí. Entonces, yo lo veo de esa manera. Y para mí, como verás, hay un tema muy común aquí, la paz mental. Entonces, para mí la paz mental no tiene precio. Y el rentar no me quita paz mental. Al contrario, si tuviese una hipoteca de 1,5 millones y todos los días estoy preocupada de, uy, ¿será o no será? Pago esto, pero dejo de comprar esto. Y no estoy hablando de comprar cosas X, estoy hablando de mercado, salir a comer con mi esposo o llevar a la familia a disfrutar de un buen domingo sin estar preocupado de que vayan a ordenar.
Para mí eso no tiene precio. Y al final del día vivimos en una muy buena zona y eso es todo lo que importa en realidad para nosotros. Qué buen consejo. Un último tema que quisiera cubrir contigo, Lucelia, es el tema de las preventas. Y déjame decirte que aquí en México, por lo menos yo vivo en Monterrey, sé que en Ciudad de México, también en Guadalajara, se da mucho que construyen torres de departamentos, pero te lo empiezan a vender desde antes que lo empiezan a construir y te lo entregan en año y medio, en 2 años, 2 años y medio. Es un plazo razonable para una torre grande. El beneficio es que te lo dan mucho más barato, ¿no? Te dan un precio más barato, que tú amarras con un enganche bajo, a lo mejor el 10% adicional en 24 meses y al final das el restante. Entonces es algo que yo he visto que por lo menos aquí se me hace atractivo, a veces veo unas oportunidades, pero no sé, fíjate en Estados Unidos si aplique lo mismo, si puedes comprar por ejemplo una casa en preventa o alguna torre en preventa, una unidad por ejemplo, ¿es algo que se usa mucho allá o no? Sí, aquí existen ese tipo de propiedades, de hecho le llaman los turnkeys. Y yo lo veo como una manera muy viable de entrar al mercado con un precio más asequible, por decirlo así. Sin embargo, hay que considerar todos los riesgos que pueden entrar en la ecuación. Entonces, mientras más temprano entras en las preventas, eso quiere decir que no hay nada desarrollado, apenas están tres tubitos de metal y que para construir la base. En ese momento, vamos a llamarle punto cero, es cuando tú encuentras los mejores precios, pero también es el punto más arriesgado, porque en realidad el proyecto ni siquiera ha comenzado o está en su infancia apenas. Y obviamente a medida que vas progresando con el proyecto, o sea, mientras más pisos construyen o la propiedad se ve un poquito más terminada que antes, estamos entrando en el tema de que estás reduciendo el riesgo de que ese proyecto no se termine, pero al mismo tiempo estamos hablando de capital que tendrías que invertir. Entonces ahora tendrías que pagar un poquito más, pero en realidad ese dinero lo estás pagando una vez más por tu paz mental, porque estás un paso más cerca de la Claro. meta. Entonces, yo lo que recomendaría es que si van a invertir en ese tipo de propiedades, sea preventa o sea turnkey para los que están acá en Estados Unidos, que analicen bien la reputación del contratista o de la empresa que está entregando ese proyecto. Porque si es una empresa que tú nunca has escuchado en tu vida, puede ser que, bueno, 50 y 50, que te lo termine o no, pero si es Ujú. una empresa que tenga una buena reputación de que ya ha entregado varios proyectos consistentemente a través de los años, entonces es una opción que vale la pena considerar. Y lo bonito de invertir en propiedades en preventa es que como son nuevas, las reparaciones se disminuyen. Y aquí en Estados Unidos también te dan los tax abatements, que creo que en México también lo dan, porque es algo que yo averigüé cuando estuvimos allá en el DF. Aquí los tax abatements, dependiendo del tipo de propiedad, puede durar hasta 10, hasta 15 años, dependiendo del tipo de inversión en el que tú haces. Entonces, el ahorrar en impuestos también es Eh, bastante dinero que te estás metiendo en tu bolsillo. Entonces, sí son proyectos a considerar, pero igual, como todo, hay que hacer su estudio de mercado y hay que tener mucha cautela con quién estás trabajando. Oye, pues hablamos de muchos temas muy interesantes y yo sé que es poco el tiempo para cubrir tanta información, pero si a alguien Lucelia, le gustó el tema de los bienes raíces, le gustó lo que nos estás explicando y quiere aprender más, ¿dónde te podría encontrar? Pues fácilmente pueden visitarnos en norovezlatino.com. De hecho, te voy a compartir un enlace de un video que considero que toda persona tiene que ver, sea un inversionista con experiencia, desde la persona que está empezando, y es la de los 9 errores letales a prevenir cuando estás invirtiendo en bienes raíces. Así que los invito a todos a sincronizarse. Ah, muy bien, pues les voy a dejar entonces el enlace aquí abajo en la descripción y en los comentarios para que vayan y sigan a Lucelia. La verdad es que nos iluminó con mucho contenido que la verdad no sabíamos, yo también aprendí muchas cosas y estoy muy agradecido contigo, Lucelia, estoy seguro que la audiencia también. Me encantaría que nos dejaran un comentario, inversionistas, ¿qué opinan sobre la inversión en bienes inmuebles, ya sea en México, en Estados Unidos o invertir en Estados Unidos desde México? Ahorita Lucelia ya está andando viendo invertir desde Estados Unidos en México, entonces fíjense cómo hay muchas opciones. El chiste es encontrar algo con lo que se sientan cómodos y que comiencen a invertir. No, lo más importante es que se animen, que inviertan para que vayan generando un mejor patrimonio en el futuro. Lucelia, muchas gracias. ¿Algo más que quisiera decirle a la audiencia antes de que cerremos este episodio? No, solamente que no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy y si no saben de cómo hacerlo, edúquense a través de canales como los de Mar o como los de Novorise Latino. Lo importante es que se eduquen y implementen esa información que están aprendiendo. No se queden de brazos cruzados.